Ok, muy bien. Entonces, bienvenidos a esta octava lección de este curso, El Dios Verdadero. Hay 9 lecciones en este curso. Entonces, les queda una clase más con el profesor Martín. Entonces, y él se enfermó un poco. No sabemos exactamente qué le pasó. Tiene síntomas, no se siente muy bien. No sé si es COVID o algo así, no sabemos, pero necesitaba descansar un poco más temprano hoy. Entonces, yo felizmente puedo suplirlo. Empezaremos con una oración. Oremos. Querido Padre Celestial, te damos gracias por el amor inmerecido que nos has mostrado en la obra de la salvación. Ayúdanos a apreciar tu gracia más y más. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Tenemos las preguntas de repaso y son muy interesantes, son muy importantes. La clave de todo lo que enseñamos y creemos y estudiamos aquí en la Academia de Cristo básicamente es un resumen del plan de salvación. ¿Cuál es nuestro estado natural sin Dios? Que somos pecadores, ¿no? Y somos pecadores. Nuestra naturaleza pecaminosa está ahí. Separados de Dios, Sí, y ese ciegos y muertos en delitos y pecados. Entonces la Biblia describe nuestro estado con varias imágenes y varias descripciones, y una es que somos ciegos en nuestros pecados, estamos muertos en nuestros pecados, somos enemigos de Dios, y eso apunta a la verdad que nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Estamos muertos en nuestras ofensas y pecados y somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. ¿Cómo fue la vida de obediencia de Jesús una sustitución? Muchas veces pensamos en la sustitución de Jesús cuando pensamos en la cruz. Sabemos que la cruz, nosotros merecíamos estar en la cruz en vez de Jesús. Pero Jesús tomó nuestro lugar y fue crucificado por nosotros. Él es nuestro sustituto. Pero muchas veces se nos olvida la importancia de la vida de obediencia de Jesús y cómo es una sustitución. Licenciado Natán, en esta pregunta, Jesús sustituye al ser humano a través de la obediencia que nace de la Virgen bajo o sujetos a la ley, y desde que nace pues enfrenta situaciones de amenazas, de intrigas, de sufrimientos, y todo lo vive, todo lo enfrenta con obediencia, fiel al proyecto de Dios el Padre, hasta ser entregado por uno de sus discípulos, Judas. Llega a la muerte de cruz, y en esta parte sustituye al ser humano con toda la obediencia a Dios el Padre en su vida, en su corporeidad. Ok, muy bien. Entonces sabemos que Jesús es Dios hecho carne. Jesús es uno de nosotros. Y como principio de la sustitución, como cada aficionado de fútbol sabe, para ser suplente en un equipo de fútbol tiene que ser parte del equipo. Y Cristo es parte del equipo de los seres humanos. Él es ser humano. Él es Dios hecho hombre. Él es Dios hecho carne para suplirlos.
suplirnos. Él es nuestro sustituto. Entonces, y también Carlos dijo que estaba sujeto a la ley, como nosotros, pero no como nosotros. Él obedeció perfectamente por nosotros. Ahora, ¿cómo nos beneficia su obediencia? Qué bien que Jesús haya sido perfecto, pero ¿cómo nos beneficia? Claudia. A ver, Nos dice que si él no hubiera muerto en esa cruz, nosotros no hubiéramos podido alcanzar la salvación, porque él fue un hombre perfecto y solo él pudo cumplir la ley. Y él ya desde Génesis hasta Apocalipsis se hablaba de un Salvador que iba a venir. Entonces su vida de obediencia primero nos enseña que sí es posible en nosotros como en la naturaleza humana obedecer y sujetarnos al Padre. Y nos enseña que nadie pudo haber hecho ese sacrificio más perfecto que él. Ok, muchas gracias, Lorena. Está mezclando un poco la sustitución de la muerte de Jesús y la sustitución de la vida de Jesús. Y queremos distinguir las dos partes de la obra salvadora de Jesús. Su sustitución en la cruz, que es la sustitución de la muerte. Él pagó el precio de la deuda de nuestros pecados. Ahora queremos enfocarnos en la obediencia de Jesús como nuestro sustituto. Y no sé, tal vez usted no estaba diciendo eso, pero yo escuchaba un poco algunos rasgos de Jesús como ejemplo. Él fue perfecto para mostrarnos que es posible ser perfecto, pero no es así porque nosotros no podemos ser perfectos aquí en la tierra, porque fuimos concebidos imperfectos pecadores, nacimos pecadores y nosotros pecamos. Porque cuando Dios habla acerca del pecado, habla acerca de pecado en acción, palabra y deseo, y básicamente de nuestro ser. No somos como Dios quiere que seamos, y eso es pecado. ¿Cómo nos beneficia la vida de obediencia de Jesús? Claudia. Pastor, nos beneficia en que las obras de nuestro Señor Jesucristo son atribuidas a nosotros. Eso, excelente. Sus obras de obediencia no son atribuidas. Entonces, su perfección es nuestra perfección. Así es. Se dice que con su pobreza nos dio riqueza. Y que con todo lo que logró en su vida, que nosotros como personas o seres humanos pues no podemos debido a nuestra naturaleza. Entonces nos enriqueció y nos presenta a Dios el Padre como justos. Entonces, Sí. en eso nos bendice, a nosotros los seres humanos y nos da, sí, es la gracia, la bendición que nos concede a nosotros, su obediencia en este caso. Gracias. Jesús vivió la vida perfecta y nosotros no podemos vivir esa vida. Nos dio toda la perfección y sus buenas obras. Y ahora tenemos el registro perfecto ante nuestro Padre en el cielo. ¿Por quién murió Jesús? Salvador. Lo siento, Salvador Contreras. No, está bien que conteste el hermano. Muchas gracias. Carlos. Primeramente, por mí, como dice el apóstol Pablo, se pone primero en la lista, primeramente por mí y por todos los seres humanos, como en condición de pecadores, el Señor
entrega su vida por nosotros. Ujú, ujú. Gracias. Es muy importante reconocer que Jesús murió por nosotros, por mí. ¿Alguien más? José Luis. Buenas noches. Me parece que Jesús murió por todos los que creen en Él, ¿no? Por todos los que creen en Él. Y él murió por las personas quienes no creen en Jesús. Yo creo, no, es como si la puerta estuviera abierta para todo aquel que cree, ¿no? Yo puedo decirle a una persona, Jesús pagó por sus pecados en la cruz, a cualquier persona, José Luis. Yo sí, por todos los pecados murió Jesús, pero para aquella persona que acepta a Jesús o que cree en Jesús, puede ser salvo, ¿no? Ok, sí, estoy de acuerdo. Hay una- Entonces, nosotros pues recibimos el beneficio de la obra salvadora de Jesús en la cruz a través de la fe. Y una persona quien no cree en Cristo no recibe la bendición. Ahora, cuidado con la palabra aceptar a Cristo, porque como vimos en las otras diapositivas, por nuestro estado natural en el pecado, no podemos salvarnos a nosotros mismos, no podemos aceptar a Cristo. Entonces, cuidado con el término que usamos cuando hablamos acerca de la fe, pero sí estoy de acuerdo con usted en eso. A Luis Beo. Profesor, buenas noches. Sí, considero que Jesús murió por todos, por los que creen y por aquellos que no creen también. Él murió por ellos. Ujú, ujú. Sí, Eh, sí. Licenciado Natán, y la palabra allí clave, en este caso para mí, es cuando el Señor está en la cruz donde dice consumado es, Ujú, que indica que murió sí por todos los pecados de todas las personas de todos los tiempos. ujú, ujú. Sí, sí. Excelente. Jesús murió por todos los pecados de todas las personas de todos los tiempos. Eso es muy importante recordar. Y nosotros somos incluidos en esas categorías, porque todos nuestros pecados caben en la categoría de todos los pecados. Y nosotros somos parte de todas las personas y vivimos en el tiempo del mundo. Entonces, nosotros pertenecemos a todos los tiempos. Carpio. Carpio. No lo escuchamos. Carpio. Ok, vamos a seguir. ¿Qué declaró Dios en la muerte de Cristo? El Señor declaró, de acuerdo al libro de los Romanos, en el capítulo 3, 23, 25, Ujú, que por su gracia, su abundante gracia, somos justificados. En ese momento declaró inocente a todas las personas, inocentes ante Él y perfecta a sus ojos, por medio de la redención de Jesús. ujú. Muy bien. En la muerte de Cristo y confirmada por la resurrección de Jesús, Dios declaró a todas las personas inocentes
ante Él y perfectas a sus ojos. ¿Qué nos conecta con la bendición de salvación de Jesús? ¿Qué nos A través de la fe, pastor, Sí, a través de la fe. en Cristo Entonces, Jesús. todo el mundo, Jesús murió por todo el mundo, el perdón de los pecados está ahí, pero no reciben la bendición de esa salvación, de ese perdón de los pecados obrado por Jesús, excepto que tienen la fe en Él, la confianza sencilla en Él. Ujú. El don de la fe, nuestra simple confianza en las promesas de Dios, nos conecta con la salvación que Dios ganó para nosotros. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Una inquietud, una aclaración, un aporte. Oh, pastor, Sí, Fabio. gracias. Jesús, como dice Juan 3:16 a 19, que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesucristo, por su Hijo unigénito, para que todo aquel que no le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya que Jesucristo murió por toda la humanidad. Todo el mundo tiene la oportunidad de recibir la salvación por medio del Señor Jesucristo. Como dice, el que cree será salvo, mas el que no cree ya está condenado. Gracias. Muy bien. Vamos a seguir. El perdón que encontramos en Cristo es total, completo y eterno. Mientras leían en el Salmo 103, en preparación para esta clase, dice, no nos ha tratado como merece nuestra maldad, ni nos ha castigado como merecen nuestros pecados. En cambio, Dios trató a Cristo como nuestros pecados merecían y lo castigó a Él con el castigo eterno por todos los pecados del mundo en un viernes, el Viernes Santo hace 2000 años. Ahora tenemos la salvación, la vida eterna y un hogar en el cielo esperándonos. El cielo será un lugar maravilloso donde no habrá pecado ni los efectos del pecado. Estaremos con nuestro Salvador para siempre. Ahora, nuestra conversación sobre nuestro futuro nos lleva a una discusión sobre los últimos tiempos. Desafortunadamente, a muchas personas se les han impartido enseñanzas erróneas sobre el fin del mundo. Y pasaremos unos minutos discutiendo algunas de estas principales enseñanzas falsas. La comprensión bíblica de la escatología, y la palabra escatología es un término que quiere decir el estudio de los últimos tiempos, es que el mundo está experimentando actualmente los últimos tiempos. La primera de Pedro 1:20 nos dice eso. Ya estamos en los últimos tiempos. El día del juicio podría llegar en cualquier momento y nadie sabe cuándo será. Después del día del juicio, los creyentes en Cristo estarán en el cielo con Dios para siempre y los incrédulos estarán en el infierno para siempre. ¿Cuáles son sus preguntas antes de entrar en nuestra discusión sobre algunos aspectos de los últimos tiempos?
Cuando se refiere a los últimos tiempos, se refiere, hago la pregunta, licenciado Natán. No estoy afirmando nada, solo estoy consultando. Cuando hablamos de los últimos tiempos, estamos hablando cuando la persona, digamos, ya este cuerpo queda inerte y, o sea, uno muere y el espíritu va a Dios, o los últimos tiempos se refiere a las situaciones y experiencias de vida que se viven en estos últimos días o estos últimos tiempos. Básicamente, los últimos tiempos son la era del Nuevo Testamento. En la primera carta de Pedro 1:20 dice, y Pedro escribió esta carta en el primer siglo, dice, Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Entonces, ya estaban viviendo en los últimos tiempos, en el primer siglo, y nosotros continuamos viviendo en la era de los últimos tiempos. Entonces, muchas personas piensan que los últimos tiempos son días en el futuro. Son un tiempo en el futuro, que todavía no estamos en los últimos tiempos. Pero la Biblia afirma que ya estamos en los últimos tiempos. No vamos a poder hacerlo hoy, pero sugiero que lean Mateo 24 y 25 para ver lo que Cristo dice claramente acerca de los últimos tiempos y las señales de los últimos tiempos, guerras y rumores de guerras y el amor de muchos enfriándose y entre otras, y verán que ya estamos en los últimos tiempos según las palabras de Jesús y según el testimonio de personas como Pedro, quienes afirman que ya estamos en los últimos tiempos. Licenciado Natán, pero estamos hablando, citando el Evangelio de Mateo, que él, como justo juez, declara allí un juicio y uno los ubica a la izquierda, que es el lugar preparado para el diablo y sus ángeles, y ese de la izquierda, pero hay en esta vida, pues, hay indiferencia y hay indolencia en el ser humano frente a las necesidades, digamos, del último o del más pequeño, de los más marginados o de los más débiles, y agregándole a esto el egoísmo, cuando él habla de el no ser hospitalarios o bondadosos, entonces allí muestra un destino de fuego eterno o castigo perpetuo. Y otros a la derecha, donde es la vida eterna por su vida más parecida a Jesús, que amó y que alimentó y que atendió las necesidades oportunamente, haciendo de su vida más vida para otros. ¿Es así? Pues esos pasajes describen el último día del juicio. Entonces, el último día. Cuando Dios viene para su juicio público y nosotros somos llevados al cielo para estar con Dios para siempre y los no creyentes van a estar echados al infierno por su incredulidad, por no creer en Cristo como su Salvador. Ok, muy bien. Tal vez ustedes han escuchado acerca del rapto o acerca del arrebatamiento. ¿Cómo va esa enseñanza contra la salvación en Cristo solo por fe solamente? Entonces, tal vez ustedes han visto en una película o en un video personas enseñando acerca de un tal rapto en que de repente hay
un bus lleno de personas y desaparecen la mitad del bus. O desaparece el piloto en el avión y se estalla en el océano. O que una persona está marcando su bebé y de repente desaparece el bebé. Muchas personas piensan que eso es el rapto a que se refiere supuestos pasajes en la Biblia. Pero la Biblia no habla acerca de un rapto según lo que vemos en las películas, lo que vemos en los videos en las redes sociales. Vamos a ver eso. En la primera de Tesalonicenses 4, 13 hasta 18 dice, hermanos, no queremos que ustedes se queden sin saber lo que pasará con los que ya han muerto. Entonces, el apóstol Pablo les escribe a algunas personas en el primer siglo quienes tenían algunas enseñanzas equivocadas o no bien informadas acerca de los últimos tiempos. Pensaban que las personas quienes se mueren antes del fin del mundo perderían algo en el futuro. Oh no, mi abuelo se murió antes del fin del mundo, ahora va a perder todos los beneficios de la venida de Cristo y no sé si va a estar en el cielo conmigo. Tenían muchas ideas equivocadas y mal informadas. Entonces, él dice, hermanos, no queremos que ustedes se queden sin saber lo que pasará con los que ya han muerto, ni que se pongan tristes como los que no tienen esperanza. No sé si ustedes han experimentado o han estado presentes en un funeral de algunos incrédulos. No tienen esperanza. Un funeral siempre es triste, pero nosotros los creyentes tenemos esperanza. Entonces, por ejemplo, hace 7 años cuando mi padre falleció, yo lloré, yo estaba muy triste, pero en el centro de mi corazón tenía una esperanza, porque sabía que mi padre creía en Cristo como su Salvador y que estaba en el cielo y yo en algún momento en el futuro iba a estar con él también en la presencia de Dios, porque nosotros dos creemos en Cristo. Entonces nosotros tenemos esperanza, no como los que no creen en Cristo como su Salvador. Así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios levantará con Cristo a los que murieron en él. Les decimos esto como una enseñanza del Señor. Nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta que el Señor venga, no nos adelantaremos a los que murieron. Entonces, él está escribiéndoles y dice, pues, no sabemos cuándo Jesús viene, pero si vamos a estar en una de 2 categorías, vamos a estar todavía vivos cuando viene o vamos a estar muertos cuando viene. No sabemos cuándo viene, entonces es posible que Jesús venga antes de nuestra propia muerte. Entonces dice, nosotros los que vivimos, si todavía vivimos, los que habremos quedado hasta que el Señor venga, no nos adelantaremos a los que murieron. A ver, sino que el Señor mismo, ya estamos hablando del último día, el día de juicio, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Muchas veces cuando hablamos acerca de los últimos tiempos, acerca de la escatología, que es el estudio de los últimos tiempos, reconocemos 2 venidas de Cristo, 2 llegadas de Cristo. La primera llegada fue cuando Cristo nació en Belén. Y su segunda llegada, su segunda venida, se describe aquí. Y las 2 venidas son muy, muy distintas. La primera vez vino, pues, básicamente humilde, pocas personas
sabían que habían llegado algunos pastores en las colinas, en las lomas alrededor de Belén, sabían por el mensaje de los ángeles, pero pocas personas sabían que había llegado. En la segunda venida, todo el mundo va a verlo. Como dice aquí, va a venir con gloria. Luego nosotros, los que aún vivamos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Ahora, muchas personas dicen, oh, aquí tenemos la palabra arrebatamiento. Entonces, miren, las escrituras enseñan un arrebatamiento. Entonces, si ustedes rechazan el arrebatamiento, se equivocan y no creen en la Biblia. Pero cuidado, esperen, lean el contexto, porque no describe aquí el arrebatamiento que describen las películas. Aquí, arrebatamiento o arrebatados quiere decir llevados. Entonces, digamos que todavía vivimos cuando Jesús venga. Estamos en la tierra y de repente Jesús aparece en el cielo con voz de arcángel, con trompetas, con sonidos, con voz de mando, y nosotros seremos llevados para estar con él en el cielo allí, en las nubes, elevados sobre la tierra en ese momento. No describe un arrebatamiento que ocurre antes de la segunda venida de Jesús. No, es el mismo día. Dice, juntamente con ellos en las nubes, para recibir en el aire al Señor, y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, anímense unos a otros con estas palabras. ¿Cuáles son sus preguntas? A ver, Salvador. Sí, sabe que a mí me habían hablado o me daban esa doctrina en la iglesia donde yo asistía ya hace mucho tiempo, y nos platicaban en el estudio sobre el arrebatamiento, la tribulación y la venida de Jesús. Pero cuando a mí me hablaron sobre esa doctrina, yo entré en un conflicto, o no sé si dirían conflicto, o como, pues no lo podía entender, porque decía yo, ¿cuál sería el propósito de que hubiera un arrebatamiento, después una tribulación y después que fuera la venida? Porque en mi mente, cuando me hablaron de eso, yo dije, pues entonces no tiene caso que yo ahorita me arrepienta, que crea en Dios, porque pues como quien dice, si están hablando de un lapso de tiempo entre medio que venga Jesús, dije yo, pues las personas pueden hacer lo que quieren sin ir a la iglesia, sin arrepentirse, seguir pecando, que acabo, ya cuando veamos quizá el arrebatamiento, pues dije yo, pues, entonces ya podemos creer que sí existe Dios. Y ese fue mi conflicto, que digo ahora, hasta ahorita, que digo yo, pues no está muy bien ese modo de pensar esa doctrina, porque pues si lo vemos muy bien, pues ¿cuál propósito sería que Jesús hubiera muerto? Porque pues entonces en el arrebatamiento y que después de la tribulación, pues la gente tendría como una segunda oportunidad de arrepentirse. Sí, muchas gracias. Sí, hay muchas piedras de tropiezo en esta enseñanza falsa que promueven muchas iglesias, y usted describe muy bien una de ellas, porque si supuestamente Cristo nos dice que puede venir en cualquier momento, pero cuando examinamos las enseñanzas falsas acerca de los últimos tiempos, dan la impresión que tendremos varias oportunidades para arrepentirnos.
Ok, primero viene el arrepentimiento. Y voy a reconocerlo porque muchas personas van a desaparecer de repente antes del fin del mundo. Entonces, en ese momento, supuestamente yo puedo arrepentirme. Pero no es así. La Biblia no describe eso. Carpio. Buenas noches. Esa palabra donde dice arrebatados en los escritos, vamos a decir en otras traducciones, dice el mismo término, arrebatamiento, así, o hay una variación. Hay variación, sí, sí. Arrebatados aquí quiere decir llevados. Ok. A ver qué dice esta Biblia que tengo a mano. Sí, llevados, arrebatados. No quiere decir, no describe un arrebatamiento que vemos en las películas. No describe eso. Ustedes pueden ver eso con una lectura de este pasaje. No describe algo ajeno de lo que está diciendo aquí. No describe un arrebatamiento secreto ni choques y accidentes de aviones y carros y trenes y barcos y buques. Nada de eso. Describe el fin del mundo, el último día, cuando nosotros seremos llevados al cielo para estar con Cristo. Ya se terminó. Fabián Fernández. Sí, profesor. La iglesia cristiana enseñan que Jesucristo no viene hasta la tierra, sino que viene hasta las nubes y envía a los ángeles para llevar a su iglesia antes de la gran tribulación, para librar a su iglesia de la gran tribulación. O sea que la iglesia de Cristo no va a pasar por la gran tribulación. Y eso de que en un momento van a desaparecer personas que están por ejemplo, como decía usted, y dice, guiando un barco, un avión, un bus, en fin, en las empresas de servicio y todo. Entonces se va a provocar un caos mundial, una tragedia tremenda por esa causa, ¿no? Sí, y no pasará, porque no se describe así en la Biblia. Sí, gracias, profesor. Carlos, David. Licenciado Natán, yo tengo una pregunta para usted y me gustaría saber su respuesta en el término de la palabra arrebatado. Yo leyendo, pues veo que dice que el Señor mismo descenderá. O sea, él mismo, la persona de Jesús, desciende. Quiere decir que sale de su trono y allí muestra una voz de mando. Quiere decir que es la única voz que se podrá escuchar. Y que con voz de arcángel y trompeta de Dios, que los muertos de Cristo resucitan. Pienso que con esa trompeta será sonada, así como cuando en los tiempos antiguos, y demuestra la historia que los ejércitos tenían a un hombre que hacía sonar o dar la voz de alerta, y esta trompeta de Dios es para aquellos que ya murieron, para que se despierten, y si es que ellos, gracias al don de Dios, a la fe de Dios, creyeron en Cristo, pues despertarán, y los muertos en Cristo resucitarán, que serían ellos. Pero entonces, dice que los que aún vivimos y estemos en vida, seremos arrebatados. El Señor, ¿a quién le arrebata, digamos, a estas personas?
¿A quién se lo arrebata? A los creyentes. Entonces, estamos hablando acerca del último día. Entonces, ¿cómo es? Pues estamos en el último día de la historia del mundo, porque es el día del juicio. Entonces, Cristo viene del cielo, desciende, dice, va a descender. Y hay mucho sonido, hay mucha gloria y todo. Entonces, todo el mundo va a resucitar. Hay muchos muertos en el mundo y todo el mundo va a resucitar otra vez. Entonces, esas personas se dividen en dos grupos, los creyentes y los no creyentes. Los creyentes resucitados van a ser llevados a estar con Cristo en ese momento. Y nosotros, si aún vivimos, tal vez vamos a estar parte del grupo de personas enterrados y muertos, o tal vez vamos a ser las personas todavía vivas. Esas personas vivas también se dividen en dos grupos, los creyentes y los no creyentes. Nosotros, los creyentes, vamos a ser llevados también a estar en el cielo con Cristo. Y eso es el último día. Entonces, eso es lo que va a pasar. Y estas personas incrédulas van a estar arrojadas al infierno, porque no creen en Cristo como su Salvador. Entonces hay dos grupos. ¿Eso tiene sentido? Sí, sí, señor. Es que yo pensando en el término arrebatados, si hago un método de comparación, es como cuando, digamos, en una de las disciplinas del deporte, como el rugby, los dos equipos se enfrentan y uno tiene que arrebatarle la esférica o el balón al otro equipo. No, se lo arrebata. Entonces, mi pregunta es esa. O sea, el Señor, ¿a quién le arrebata las cosas? Oh, pues se refiere más a ser llevados. Estamos llevados o elevados. Somos tomados para estar con Él. Tomados en la tierra, digamos. Luis Bello. Sí, profesor, dos preguntas. Una, si yo dijera acerca de cuál es la posición de Academia Cristo, decimos el nacimiento de Jesús, la primera venida, su muerte, su resurrección, su ascensión al cielo y luego segunda venida. Sí, sí. Ok. Y una pregunta referida a Mateo 25, porque ahora, repasándolo, el Señor habla acerca del juicio a las naciones. Uh-huh. Y veo que, entiendo que el juicio es por las acciones, no por la fe. No, no es cierto. Ok. Vamos allá. En Mateo 5, 25 dice, 25 empezando con 31, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso, todas las naciones se reunirán delante de él, y él separará a unos de otros, como separa el pastor las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los que estén a su derecha, vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido. Reciban, ¿qué reciban? Reciban su herencia. El reino preparado para ustedes desde la creación del mundo.
Fíjense en la palabra herencia. No hacemos nada para recibir una herencia. Una herencia es un regalo. Claro. ¿Entiende? Pero Ahora, mi duda, o sea, escuche, espere. Ahora, sí, sí. después, escuche, después habla acerca de los frutos de la fe que las personas tienen. Ahora, es imposible agradarle a Dios sin la fe. Y ahora, Él está demostrando a todo el mundo en este juicio público lo que hicieron. Pero la salvación se basa en la gracia, se basa en la herencia. Fíjense muy bien en esa palabra, la herencia. No hacemos nada para recibir una herencia, es un regalo. Primero dice, ustedes reciban su herencia. Eso es el regalo. Ahora ustedes miren lo que yo he hecho a través de ustedes. Yo he producido estos frutos de la fe a través de ustedes. Esas obras no son las cosas que ganaron supuestamente la salvación de ellos, porque esa era una herencia. Eran obras de gratitud. Sí. Ahora, Luis, ¿cuál es su pregunta? No, ahí me quedó mucho más claro. Para mí, yo parto desde la salvación por la gracia y la fe que Dios puso en nosotros para estar en esa gracia y en ese favor, ¿no es cierto? Pero me inquietó esos versículos y no había tomado en cuenta el versículo donde usted dice, creo que es el 35, que hace referencia a la herencia. Sí, sí. El 34, perdón. Sí. Y ahora quiero volver, en ese caso, ese juicio que refiere Mateo, luego de la segunda venida, o en el mismo momento de la segunda venida. Sí, pues en el último día va a ser el juicio de todo el mundo y va a ser un juicio público. Ahora, nosotros somos lavados por la sangre de Cristo. Nosotros tenemos puestos la perfección de Cristo. Entonces, cuando Dios nos ve, va a decir cosas como, ustedes hicieron esta cosa, y nosotros vamos a responder, ¿cuándo hice eso? Es porque llevamos puestos la ropa perfecta de Cristo. Somos juzgados por la perfección de Cristo. Entonces nosotros somos aceptados por la obra de Cristo, por los méritos de Cristo, por su obediencia, por su muerte en la cruz. Entonces, para nosotros los creyentes, el día de juicio no tiene que ser un día de temor, porque nosotros sabemos los resultados, sabemos a quién pertenecemos. Le pertenecemos a Dios, le pertenecemos a Cristo. Somos su cuerpo. Entonces, no tenemos que tener nada de miedo a los últimos tiempos ni al último día, porque ya tenemos la garantía del cielo. Ya sabemos qué va a decir Dios. No necesitamos llegar al último día pensando, pues, ¿estamos a la derecha o estamos a la izquierda? No, ya lo sabemos. Somos las ovejas. Somos los hijos perfectos de Cristo por los méritos de Cristo. Salvador. Profesor, ¿puedo hacer una última? Sí, sí, claro. Entonces, yo digo que Mateo 25, 31 y segunda de Tesalonicenses 4, 16, 17, 18 es el mismo evento. O sea, es en el último día, el Señor viene, nos reúne y ese mismo día es el juicio. Así es. Ok, perfecto. Muchas gracias. Gracias.
Salvador Contreras. Sí. Tengo una pregunta y discúlpenme si me adelanto, no sé si lo vayan a tocar el tema o no. Es sobre lo que están hablando sobre el arrebatamiento, pero mi pregunta sería, cuando pase este acontecimiento, ¿nos conoceremos? ¿Sabremos quién es nuestro familiar? Mi pregunta es por lo de la historia del rico y Lázaro. ¿Podremos conocernos? Saber. Entiendo que no vamos a ser no vamos a ser iguales con las mismas necesidades. No, nada más es mi pregunta, si tendremos ese conocimiento de conocer a nuestros hijos, nuestros esposa, padres, sería mi pregunta. Sí, parece que sí. No sabemos muchos detalles, pero tenemos algunas pistas. Por ejemplo, cuando Moisés y Elías aparecieron en el monte de transfiguración, los discípulos los reconocieron, sabían quién era Moisés y quién era Elías. Entonces tenemos esa pista. Sí, tendremos cuerpos glorificados, pero parece que podremos reconocer el uno a otro. Carpio. Sí, bueno, gracias. Profesor, dentro de las 3 distintas grandes denominaciones cristianas, entiéndase la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Luterana y la Iglesia Protestante o Reformada, ¿cuáles son los que se alinean con esta corriente o pensamiento milenialista del arrebatamiento? Sí, pues de hecho la mayoría de las iglesias desafortunadamente se alinean con las enseñanzas falsas del arrebatamiento del milenio y de otras cosas que se Pero enseñan. la protestante y reformada generalmente? Sí, generalmente los reformados y los protestantes, los pentecostales, los carismáticos, dicen que pues enseñan equivocadamente acerca de los últimos tiempos. ¿Y la Iglesia Católica qué dice al respecto? Yo tendría que estudiar eso un poco más. No sé exactamente. Una cosa sobre la Iglesia Católica es tan grande y muchas veces hay varias ramas que dicen varias cosas. Entonces, no sé exactamente. Ok, muy bien, muchas gracias. Fabio. Señor. No, yo no. Ok. Sí. Vamos a seguir si no hay más preguntas. ¿En quién debemos poner nuestra confianza para la vida eterna? En Jesús. Y Juan 10, 25 a 23, a 30 dice, Jesús les respondió, ya se lo he dicho y ustedes no creen, pero las obras que yo hago en el nombre de mi Padre son las que dan testimonio de mí. Si ustedes no creen, es porque no son de mis ovejas. Las que son mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El Padre y yo somos uno. ¿Cómo esta cita mencionada en un sitio web usa la ley incorrectamente? Entonces, lo que dice el sitio web, ¿a qué se refiere? Yo tenía aquí, pues,
hay algunos sitios de web que hablan acerca de la confianza que podemos tener en los últimos días y se equivocan porque hablan acerca de lo que pasará en el arrebatamiento y dicen que solamente los creyentes mejores van a ser arrebatados antes de la tribulación. Entonces se basan en sus propias obras para su confianza. Busca utilizar la ley como un medio para prepararnos para la venida de Cristo mediante nuestras propias acciones y mejoras. La ley, en cambio, muestra nuestro pecado preparándonos para el mensaje de Jesús. Entonces, muchas veces los predicadores de arrebatamientos nos hacen pensar en nuestras propias obras para nuestra propia confianza en los últimos tiempos y nos alejan del mensaje de la Biblia. Tengan mucho cuidado con esos sitios de web. Hace que los creyentes se miran a sí mismos en busca de su confianza en lugar de a Jesús, el autor y perfeccionador de nuestra fe. ¿Cuáles son sus preguntas? Voy a publicar en el grupo de WhatsApp un video que habla acerca de los últimos tiempos. Es un video nuevo que producimos en Academia Cristo para enseñar claramente acerca de lo que pasará en el último día, en los últimos tiempos y cuando nos moramos. Claudia. Pastor, una consulta. Bueno, yo tengo la duda sobre, creo que hay una parte en la Biblia que dice, muchos serán llamados, pero pocos los escogidos. Uh-huh. Sí, pues Cristo murió por todo el mundo, pero pocos serán salvados porque muchos rechazan el mensaje del Señor. Nosotros somos creyentes, somos los elegidos de Dios por la gracia de Dios y por la obra del Espíritu Santo. A través de la palabra en la Biblia, creemos. Sí, porque muchas veces utilizan esta parte de la Biblia como para decir que hay personas que van a la iglesia, que están en la iglesia, que tuvieron el llamado, pero como que no, o sea, confían en sus obras, pero que no son escogidos porque no llegan a tener buenas obras. Pues no se refiere a eso. Nosotros nunca podemos ser salvados por nuestras propias obras, porque aún nuestras obras buenas son contaminadas por nuestra naturaleza pecaminosa, por nuestro egocentrismo. Entonces, nunca basemos nuestra confianza en nosotros mismos, en nuestras propias obras. Y alejémonos de las personas quienes tratan de basar nuestra confianza en nuestras propias obras. Los hipócritas en la iglesia son los que dicen ser cristianos, pero no lo son. Entonces dicen una cosa, pero no creen en esa cosa. No creen en Cristo como su Salvador. Dicen que son cristianos, dicen que son creyentes, pero no creen. Esos son los hipócritas en la iglesia. Pide la palabra, Jonathan. Perdón, Carlos. ¿Me permite la palabra? Sí, adelante. Gracias. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que usted acaba de afirmar, porque si no, entonces en vano sería la cruz de Cristo. Si nosotros creemos o confiamos que a través de las buenas acciones podemos ser salvos, pues haremos vana la cruz de Cristo y todo su proyecto y toda su obra sería vana, entonces no tendría sentido. Entonces es puesta la confianza y la fe en el autor
consumador de la fe, que es Jesucristo. Es en Él que debemos confiar y poner toda nuestra esperanza. Ujú. Ujú, ujú. Así es, así es. El diablo siempre está tratando de desviar nuestra confianza y ponerla en nosotros mismos, porque sabe que esa acción de poner nuestra confianza en otras cosas que no sean Dios socava nuestra fe, destruye nuestra fe. Ujú. Muchas gracias. Sé que ha sido una lección muy rápida, con mucho contenido, y sé que en otras clases van a enfocarse un poco más en los últimos tiempos. Aquí en esta lección hemos visto un vistazo de lo que Dios dice acerca de los últimos tiempos, la confianza que podemos tener durante ellos y algunas cosas acerca de las enseñanzas falsas que encontramos en el mundo. Van a tener más oportunidad en otros cursos de estudiar eso. Pero si quieren estudiar eso con profundidad, hay videos en academiacristo.com acerca de los últimos tiempos. Hay libros acerca de los últimos tiempos en academiacristo.com. Y también voy a publicar un solo video muy claro, muy directo acerca de lo que la Biblia enseña acerca de la muerte y acerca de los últimos tiempos y acerca del día de juicio. Muchas gracias. Vamos a orar para terminar y les digo que todavía les queda una lección más. Este curso ahora tiene 9 lecciones y van a tener tiempo con el profesor Andrés San Martín. Ok, vamos a orar. Dios Padre Celestial, tenemos gracias porque nos diste la perfección de Cristo, nos diste el perdón de los pecados, nos diste la confianza y nos diste todo lo que tenemos. Gracias por eso y a través de tu poder, tu gracia y tu palabra, sabemos que podemos tener confianza durante los últimos tiempos y durante el último día, el día de juicio, porque sabemos que estamos en tus manos y no vamos a ser arrebatados de tus manos. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. 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 Ok, bendiciones en su noche. Bendiciones. Bendiciones, buenas noches. Gracias, licenciado Natán. Amén. Buenas Bendiciones noches a todos. igualmente, y saludos y bendiciones para todos los que están en la Sí, buenas noches. enseñanza. Chao, chao. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches, pastor. Bendiciones. Buenas noches. Próxima. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches.